Hola, hamsters. El mundo financiero ha experimentado altibajos, pero pocos sucesos lo han sacudido tanto como las crisis financieras que se han esparcido en la última década. Muy parecido a un hámster que se encuentra con un callejón sin salida inesperado en un laberinto. Pero ¿cuál es la parte más aterradora? No saber quién acabará recibiendo el golpe más fuerte, o cuánto tiempo durará la crisis. Únete a nosotros en la academia de esta semana mientras exploramos las 3 mayores crisis financieras de la historia y cómo se originaron. ¿Listas las semillas de girasol? Are you ready, kids? Para comenzar esta academia, tiene sentido iniciar la discusión con lo que convierte un problema financiero en una crisis. Estos 3 sucesos se pueden comparar con una repentina ruptura en el sistema de túneles de hámsters, lo que causa caos y grandes pérdidas en todas partes. Los precios de los activos se desploman, las empresas y los consumidores se encuentran con deudas abultadas que no pueden pagar, y las instituciones financieras se hallan en una escasez de liquidez. Ahora, cuando los hámsters piensan en una crisis financiera, a menudo la asocian con el pánico de los inversores que venden activos por miedo a que estos caigan aún más. ¿Pero qué desencadena el pánico? Podría deberse a una cantidad de razones, como un fallo sistemático, un comportamiento humano incontrolado, el incentivo para asumir riesgos excesivos, como tomar préstamos para comprar acciones, la ausencia de regulación e incluso las pandemias virales. Con esto en mente, veamos los 3 casos principales, comenzando en el número 1. El desplome de la bolsa de 1929 o la Gran Depresión. Retrocediendo el reloj al 29 de octubre de 1929, llegamos a la primera gran crisis en la academia de hoy. Los años 20, que también se conocían como los felices años 20, fueron un periodo de notable crecimiento económico en Estados Unidos. Cuando las cosas iban bien, todos comenzaron a invertir en el mercado de valores. Se convirtió en una especie de pasatiempo para aquellos que podían permitírselo. Y para aquellos que no podían, comprar acciones a margen se hizo más popular. Esta práctica implicaba comprar un activo y solo pagar un porcentaje del valor del activo. El resto del dinero se tomaba prestado del banco o del corredor. Como resultado, el crédito de margen aumentó del 12% en 1917 al 20% en 1929. Por supuesto, con tanto optimismo, recuerda que esto fue justo después de la Primera Guerra Mundial. Las empresas también apostaban por las buenas sensaciones, lo que dio como resultado un exceso de oferta en muchas industrias. Las empresas estaban obteniendo más dinero de forma económica, ya que los precios de las acciones eran altos y podían seguir invirtiendo en su propia producción. Claro, en cierto momento había demasiadas cosas. Stop it. Get some help. Y las empresas tuvieron que deshacerse de sus productos con pérdidas. Los precios de las acciones cayeron en picada y, por supuesto, todos los que invirtieron vieron cómo se esfumaban sus ahorros. El fenómeno culminó con los 4 días hábiles, desde el jueves negro, 24 de octubre, hasta el martes negro, cuando el mundo descendió en espiral hacia la Gran Depresión. Podemos comparar esta serie de acontecimientos con golpear el bache más grande en la pista de hámster. Lejos, el peor desastre financiero y económico del siglo XX. La depresión se prolongó durante casi 10 años, dejando un rastro de ingresos perdidos, récord de desempleo y una caída masiva en la producción, especialmente en los países industrializados. En 1932, las acciones solo valían alrededor del 20% de su valor en el verano de 1929. Y en su pico en los Estados Unidos, en 1933, casi 1 de cada 4 personas se encontraba sin empleo. Una asombrosa tasa de desempleo del 25%. La Gran Depresión llegó a su fin con la Segunda Guerra Mundial en 1939. Cuando Estados Unidos entró en guerra, lo que convirtió la economía en una economía de guerra. Muchos consiguieron empleos en la industria de defensa o se fueron al extranjero para combatir. Sin embargo, la recuperación no fue instantánea. De hecho, el índice Dow Jones Industrial no volvió a sus niveles anteriores a 1929 hasta noviembre de 1954, 25 años después. Ocupando el codiciado segundo lugar después de la Gran Depresión está la Gran Recesión. Derivada de préstamos arriesgados y prestatarios cuestionables, la crisis financiera de 2007 y 2008 fue como una rueda de hámster que de repente comenzó a girar fuera de control. La Gran Recesión duró varios años y ahora se considera la caída más significativa desde la Gran Depresión, como resultado de la falta de regulaciones en la industria financiera.
Antes de la Gran Recesión, ocurrió el estallido de la burbuja.com en 2001 y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esto, por decirlo suavemente, no fue excelente para la economía de los Estados Unidos. Y en respuesta, la Reserva Federal decidió que lo mejor sería reducir las tasas de interés para ayudar a estimular la economía. Con las tasas de interés bajas y una política federal que fomentaba la propiedad de viviendas, hubo un auge en el sector inmobiliario y una expansión de la deuda hipotecaria. Publicaciones como hipotecas subprime y ajustables también entraron en escena, facilitando aún más a los prestatarios obtener préstamos hipotecarios basados en la creencia de que las tasas de interés se mantendrían bajas y los precios de las viviendas continuarían creciendo. Naturalmente, este no fue el caso y las tasas de interés subieron en su lugar. Los prestatarios no podían permitirse estas tasas y las cosas comenzaron a cambiar. Ahora, al mirar hacia atrás, los economistas son rápidos en atribuir la Gran Recesión a un fracaso de la Reserva Federal al no impedir que los bancos otorgaran hipotecas con tasas bajas a personas que tenían mal crédito y no podían devolver estos préstamos. Con el tiempo, esto se convirtió en una caída en los precios de la vivienda, una venta masiva y muchas personas sin hogar. Pero, por supuesto, no fue todo. Esto derribó a uno de los actores más importantes en el juego de la banca de inversión, Lehman Brothers, que quedó expuesto como un portafolio con un valor mucho menor de lo que se había pensado. Naturalmente, los clientes comenzaron a abandonar Lehman. El precio de sus acciones se desplomó y los acreedores no rescataron al banco. Como la cuarta firma de inversión más grande, que en un momento tenía $600 mil millones en activos, este fue un golpe bastante duro. En respuesta, el gobierno tuvo que intervenir con rescates enormes para evitar un colapso total. La recuperación llevó casi una década y borró millones de empleos y miles de millones en ingresos, mientras las economías luchaban por recuperarse. La pandemia de COVID-19. Cerrando la tercera parada está la recesión provocada por la pandemia de COVID-19, que se puede comparar con un muro repentino en el laberinto del hámster. Según el Instituto Howe, esta recesión impulsada por la pandemia se extendió desde marzo de 2020 hasta 2021 y fue la recesión económica más corta pero profunda desde la Gran Depresión. Lo que desencadenó este suceso fue un virus de rápida propagación que provocaba enfermedades respiratorias de leves a moderadas y que podía transmitirse con gran facilidad. Los países cerraron sus puertas y sus ciudadanos se vieron obligados a quedarse en casa, lo que obligó a las empresas de todo el mundo a cerrar, lo que a su vez hizo que las economías se tambalearan. El índice S&P 500, el referente para el desempeño del mercado de valores, cayó un asombroso 34% entre febrero y marzo de 2020. El PIB en la primera parte de la pandemia cayó un 9% por debajo de lo que era al inicio de la recesión, lo que, en contexto, fue un descenso más pronunciado que la caída de casi 4% en la peor parte de la Gran Recesión. También se informó que los comerciantes perdieron la esperanza y creían que la situación podría terminar siendo peor que el clima económico de 2007 y 2008. Afortunadamente, los gobiernos y los bancos centrales intervinieron para apoyar a estas economías con paquetes de estímulo. Las empresas aprendieron a realizar gran parte de su trabajo en línea, donde fuera posible, lo que dio lugar a un nuevo entorno laboral digital, y las restricciones que antes existían sobre la actividad económica fueron finalmente levantadas. El resultado, los precios de las acciones experimentaron una mejora. Whoever you are, thank you. Y el mercado se recuperó una vez más. Y eso concluye nuestro recorrido por las 3 crisis financieras más grandes de la historia. Hamsters, gracias por unirse a la academia de hoy. Suscríbanse y recuerden, los hamsters son poder. Uno para todos y todos para uno. Adiós.